Es probable que en algún momento de tu vida hayas preguntado cómo sacarle provecho a la lectura de la palabra de Dios. Puede ser que leemos la Biblia, pero realmente no le estamos sacando las bendiciones que Dios quiere dar a través del mensaje de su palabra. En esta semana vamos a estudiar un tema muy importante, algo muy práctico, que es a lo que se ha enfocado la lección de este trimestre. Y en esta lección estudiaremos la lección número 5: cómo estudiar la Biblia. Quiero invitarte para que oremos y podamos dar inicio a este estudio. Querido Padre, suplicamos que tu presencia nos acompañe en el estudio de esta semana. Danos una provisión de tu espíritu para que podamos entender, para que podamos aprender y poder colocar en práctica cada enseñanza que tienes para nosotros. Danos tu bendición. La pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, leeremos la cita de Isaías 55:11 que dice: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordené. En la experiencia y en la práctica, es probable que en muchos momentos de nuestra vida hayamos tenido dificultades y no hayamos sido tan constantes en el estudio de la palabra de Dios. Y esto se debe a que no le hemos dado el debido y el adecuado tiempo, lugar, espacio y prioridad al mensaje de la palabra de Dios. En esta semana vamos a ver por qué estudiar la Biblia es tan importante y cómo hacer que el poder de la palabra y el propósito que ella tiene lo podamos aprovechar y lo podamos conocer. Ahora, el tema es por dónde empezamos, cómo lo hacemos, cómo acercarse más a Dios, cómo disfrutar más el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, la lección de esta semana vamos a ver ejemplos prácticos y cómo hacer para que la Biblia se convierta en nuestra aliada como cristianos. Así que quédate, que juntos vamos a estudiar este mensaje tan importante. La lección del domingo, el título es Tiempo. Aquí ya empieza algo muy importante en el estudio de esta semana: aprender a dedicarle tiempo al mensaje de la palabra de Dios. Y quiero leer y a iniciar con lo que dice el Camino a Cristo, la página 77. Obtendremos poquísimo beneficio de una lectura precipitada de las Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y, sin embargo, quedarse sin ver su belleza o comprender su sentido profundo y oculto. La Biblia no es para leer por un momentico. Hay algunos predicadores y algunas personas que, con la intención de que podamos ser más estudiosos y permanecer en el mensaje de la palabra de Dios, nos recomiendan que leamos la Biblia un poquito, así sea un versículo al día. Puede ser que iniciando esa sea una manera de poder empezar, pero no nos podemos quedar toda la vida leyendo un solo versículo o quedarnos con un mensaje corto. La Biblia tiene que ser leída, la Biblia tiene que ser abierta para que estudiemos, y con ello se requiere tiempo. Para eso vamos a leer lo que dice Juan 14, capítulo 15, versículo 1 al 5. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, la base o lo que resume en estos versículos es la palabra permanecer. Y para permanecer se requiere de intención, se requiere de obediencia, se requiere de tiempo y se requiere de perseverancia. Y es lo que, aplicado esto a la experiencia de leer la palabra de Dios, debemos tener en cuenta. Dios quiere, hermanos, que nosotros permanezcamos en la palabra, dediquemos tiempo, perseveremos en el estudio de la palabra de Dios. Y cuando permanecemos constantes, permanentes, no solo por momentos apresurados o por un afán de leer la palabra de Dios. Mira que Ellen White lo dice: no podemos leer la Biblia de manera precipitada, solo un momentico, rápido, leo aquí y ya me voy, y como que calmo mi conciencia de que ya hice un estudio de la palabra de Dios. Pero mira, esa no es la intención. Dios no quiere que leamos la Biblia a los afanes, apresurándonos. Dios quiere que le dediquemos tiempo, permanezcamos en la palabra. Y permaneciendo en esa palabra, también permaneceremos al lado del Señor. Y es ahí cuando el Señor empieza a ayudarnos a discernir su mensaje, nos ayuda a entender su voluntad, nos ayuda a comprender por qué Dios
quizás en ese momento de mi vida que pueda estar pasando por alguna situación, a través de esa permanencia y a través de esa relación con el Señor y meditación en el Señor puede discernir, ayudarme a entender, darme sabiduría para comprender mejor su palabra. Así que no basta con leer la Biblia de manera rápida o abrirla a un versículo y ya. La Biblia debe dedicársele tiempo, debe ser una manera en que produzca fruto. Es ahí cuando ya la Biblia o la relación con el Señor va a tener realmente sentido, cuando haya un fruto, cuando tengamos una respuesta, cuando haya una consecuencia positiva de haber estado en la presencia de Dios. Pero sabes, el versículo 6 al 8 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Sabes, aquí se da otro componente importante. Si permanecemos en el Señor, podemos orar con eficacia. Y al orar con eficacia vamos a tener respuesta de parte de Dios. Ahora, qué importante esto porque a veces hay gente que ora, pero no lee la Biblia. Y entonces dice, ¿por qué Dios no me responde? Quizás la razón de por qué Dios no responde a nuestras oraciones es porque no hemos leído lo suficiente la palabra de Dios. Si leyéramos la palabra de Dios, entenderíamos el pensamiento de Dios, las intenciones de Dios, la voluntad de Dios, y entonces no oraríamos quizás como oramos a veces de manera equivocada. Por eso leer la Biblia me ayuda a mí a entender quién es Dios, cómo o qué es lo que espera Dios de mí. Y entonces ahí cuando yo ore, pues tengo más efectividad al orar, porque sé que Dios puede darme, que Dios está dispuesto a darme. Por ejemplo, yo no puedo pensar que todas las oraciones Dios la va a oír. Incluso si vemos ese texto, el texto mucha gente lo corta y en vez de decir, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Hay gente que recorta el versículo y solo se queda con esa parte y se olvidan de permanecer en el Señor, de estudiar, de escuchar las palabras del Señor. Y entonces se quedan con pedir todo lo que queráis. Entonces la gente quiere pedirle a Dios y orar a Dios para que Dios cumpla todos nuestros caprichos. Y no funciona así. Si permanecemos en el Señor, conoceremos al Señor. Y conociendo al Señor, sabremos qué cosas son convenientes, qué cosas son su voluntad y qué cosas no nos convienen. Y así, obviamente, vamos a tener una mejor relación con el Señor. Al orar, podemos pedir y saber qué cosas ya Dios nos va a responder. Y entonces ahí se cumple. Todo lo que queramos, Dios nos lo dará. ¿Por qué? Porque hemos permanecido con Jesús. Es decir, si tú permaneces con Jesús, no le vas a pedir un Ferrari, porque ¿para qué? No, si tú permaneces con Jesús, no vas a estar pidiendo cosas innecesarias. No vas a pedir que a tu enemigo se le caiga un rayo, porque eso no lo quiere Dios. Entonces, permaneciendo en el Señor, entenderemos su voluntad, sus intenciones. Por eso, hermanos, debemos atender a lo que dice esta segunda parte de los versículos que estamos leyendo. Dios quiere que permanezcamos. Y si no permanecemos, dice allí el versículo 6, nos secaremos y seremos echados al fuego. Por eso es importante aprender a dar fruto, aprender a depender, aprender a permanecer. Y la consecuencia es natural. Si yo permanezco en Cristo, hay un fruto que el Señor me va a otorgar. Es sencillo, permanecer para recibir. Permanecer para orar y recibir de parte de Dios nuestras oraciones al hacerlas. Así que, apreciados hermanos, Dios quiere de manera práctica que dediquemos tiempo, que permanezcamos en Él. Dios quiere que ejercitemos en nuestra relación con Él también la oración, que oremos y sepamos que al orar, si estamos permaneciendo en Cristo y en sus palabras, vamos a recibir. Pero también es importante consagrar nuestro tiempo a Dios, darle un espacio a Dios en la mañana o en la tarde o en la noche o en el momento que tú puedas. Hay gente que de pronto tiene que madrugar mucho y de pronto hacer su espacio de estudio va a ser difícil en la mañana, pero no importa, si tienes que estudiar en la tarde o en la noche, no pierdas la oportunidad de estudiar. Ahora, siempre dediquemos tiempo a la meditación de la palabra de Dios. Si puedes escuchar la Biblia en audio mientras estás haciendo las cosas, hazlo. Eso también te fortalece, eso también te ayuda a ejercitar tu fe, eso también te ayuda a permanecer. No busques espacio solamente de una vez a la semana para estudiar. Incluso hay gente que espera el último día de la semana para estudiar la lección. No sé si eres de eso, si de pronto este video lo estás haciendo con esa intención. Y qué bueno cuando hay personas que estudian toda la semana y cuando llega el viernes quieren escuchar repasos para conocer de pronto enfoques y poder comprender mejor. Así que no importa el momento que tú saques, lo importante es que tomes el tiempo y dediques y consagres ese tiempo para estudiar la palabra de Dios.
Por eso la lección tiene ese propósito, ayudarnos. Ahora, no solamente es leer la lección, es leer la Biblia. Hay gente que se conforma con lo que dice la lección, y la lección incluso busca la intención de que usted busque en los versículos. No se los da a todos, sino que usted debe coger su Biblia y la lección y estudiar. Así que, hermanos, es importante crear el hábito también de estudiar la palabra de Dios, consagrar espacios especiales para leer la palabra de Dios. Y así permanecemos en el Señor y en su palabra. Y con eso, hermanos queridos, vamos a tener resultados maravillosos, porque habrá frutos de salvación, frutos de conocimiento, frutos de aprendizaje, frutos de una relación con Cristo. Eso es lo que realmente el Señor quiere para ti y para mí. En la lección del lunes, un lugar. Bueno, ya vimos que es importante el tiempo que le dedicamos, el momento que le dedicamos, la hora que dedicamos, pero también es importante el lugar. Por eso la Biblia dice en Marcos capítulo 1, versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Acá hay algo muy importante, y es que debemos, como siervos de Dios, como hijos de Dios, al leer la palabra de Dios, buscar y aplicar lo que Jesús hacía. Llegar a esos lugares donde se pueda estudiar la Biblia, donde podamos tener una relación especial con el Señor. El lugar es importantísimo, porque si tú tratas de estudiar la Biblia en medio de ruido, en medio de música a alto volumen, en medio de personas que te van a distraer, no vas a aprovechar el mensaje. Por eso, si de pronto en tu casa hay personas alrededor, hay muchas personas en la casa, o sabes que en algún momento se va a generar algún ruido por algún vecino, entonces trata de que un poquito más temprano busques la manera de relacionarte con Dios. Por eso busca un lugar tranquilo y un lugar adecuado para estudiar la palabra de Dios. Y ese fue el ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesús buscaba los lugares desérticos, lugares solos, para encontrarse muy temprano en la mañana. Pero si tú vas a la Biblia, dice el Señor que Él ama a los que temprano le buscan. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Hacer lo mismo, buscar la manera, si podemos, de buscar un espacio en la mañana. Créeme, es valioso, es muy importante, porque temprano en la mañana, antes de iniciar tus oficios, tus labores, se siente ese plus. Hay algo especial cuando tú lees la Biblia temprano, cuando antes de iniciar tus actividades abres la Biblia, oras y pides discernimiento al Espíritu Santo, dedicas el tiempo. Incluso si puedes escribir todas las ideas principales, cada cosa que vas a hacer en la lectura, eso te va a fortalecer mucho. Y por eso es importante estudiar temprano, porque te puedes enfocar, porque puedes estar concentrado, porque tienes lucidez, porque estás dispuesto a recibir de parte de Dios y puedas así entender mejor lo que Dios dice a través de su palabra. Hay otro tema importante, y lo que dice 1 Crónicas 16:11. Dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Mira, ya el Señor nos buscó a nosotros, vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Pero ahora que somos salvos y ahora que hemos sido salvados por la sangre y por la misericordia del Señor, ahora nosotros tenemos que buscar al Señor. Y buscar al Señor es para buscar su rostro. Y debemos hacerlo, como dice el texto, continuamente. Debemos buscar todos los días la fuente de poder, la fuente del amor, la fuente de salvación. Por eso es importante que esto no sea algo esporádico, que no sea por un momento de la semana, sino que se haga constantemente, se haga diariamente, y se va a sacar muchísimo provecho, porque ese espacio tampoco puede ser algo reducido, tiene que ser algo amplio, media hora, una hora de estudio, y debe ser proporcional a la oración que tú realizas, porque a veces oramos 5 minutos y estudiamos la Biblia una hora. Pero ¿y qué tal si balanceamos la oración con el estudio de la palabra de Dios? En la oración tú le hablas a Dios, pero si le hablaste a Dios y le pediste a Dios, en el estudio de la Biblia, ahora Dios te habla a ti y vas a entender mejor el mensaje de la palabra de Dios. Por eso es importante equilibrar los dos momentos. Así que determina cuál es el tiempo que quieres dedicarle a Dios y saca, bueno, quiero estudiar la Biblia media hora, entonces debo sacar media hora para orar. Media hora primero oro, hablo con Dios, y media hora ahora que Dios me hable a mí, que me responda. Y de seguro eso te va a suceder. Mira, Salmo 27:8 dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Mira, el llamado del Señor es directo. Dios se quiere encontrar contigo y tenemos que buscarlo. ¿Y cómo lo buscamos? En el momento y en el lugar oportuno y en el tiempo suficiente que Dios quiere hablarnos. Es lindo tener una relación con Dios, es lindo tener ese espacio para estudiar la Biblia, para conocerla, para explorar los mensajes que Dios tiene para nosotros. También es importante lo que dice Lucas 10:39 al 42. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor,
¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Estudiar la Biblia implica que practiquemos lo que hizo María. Es detenerse, es escuchar y es aprender. Tres cosas: detenerse, escuchar y aprender. Marta estaba con sus afanes y quizás nos pasa igual que Marta, porque estamos en nuestros afanes y leemos la Biblia por un momentico. Yo me imagino a Marta, Marta diciendo, voy, escucho un momentico, pero voy y sigo haciendo mi oficio. Voy, escucho un momentico y sigo haciendo una cosa y otra. Mira, Marta no priorizó la relación con Jesús, no priorizó la presencia de Jesús, priorizó los afanes. Y puede ser que eso nos pase a nosotros, pero María nos da una lección mucho más valiosa. Tenemos que aprender a dedicarle el tiempo, a detenernos en los afanes, en las actividades y en las muchas cosas que tenemos. Ahora, calcula más o menos cuánto tiempo estás dedicando para estudiar en esencia la Biblia. No para escuchar la lección, no para oír a otra persona o no para oír a un predicador. No, es para que tú te encuentres con la palabra de Dios. ¿Cuánto es el tiempo que le dedicas? Si hay 24 horas del día, en esas 24 horas, ¿cuánto tiempo dedicaste a Dios? ¿En qué lugar dedicaste ese tiempo? Ah, no, es que iba en el carro. Ojo, una cosa es ir en el carro haciendo otra actividad o estar lavando la loza. No, ese no es el tiempo dedicado a Dios. El tiempo dedicado es sentarse, abrir la Biblia, orar, pedir discernimiento y estudiar la Biblia. Eso es lo que Dios quiere, que te encuentres con la palabra. Eso fue lo que hizo María. Detenerse, escuchar a Dios y aprender. Eso es lo que el Señor quiere y es un mensaje especial para nosotros. Ahora, cuando nosotros practicamos esto, hermanos, de seguro se van a producir frutos maravillosos para nuestra vida. Vamos a ver una vida cambiada. No sé si lo notas y creo que si te ha pasado, si lo has experimentado, puedes compartir lo que voy a decir. Cuando tú sacas el tiempo para estudiar la Biblia, cuando te encuentras con el Señor sin afanes y estableces ese espacio, ese tiempo, ese lugar para hablar con Dios, para comunicarte con Dios y que Dios se comunique contigo, ese día, cuando lo empiezas así, es un día especial. Y pueden haber muchas dificultades, pueden haber muchos afanes, pueden haber muchas diferentes momentos, ya sea de tristeza, de dolor, de muchas cosas. Pero el hecho de haber tenido esa permanencia en Jesús, esa relación con el Señor, pues va a suceder que va a haber algo especial. Y vamos a disfrutar ese día mucho mejor porque hemos tenido un encuentro y hemos practicado lo que dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios. Así que esa relación va a tener un fruto maravilloso, que vamos a estar gozosos a pesar de la tormenta, vamos a estar tranquilos a pesar de la adversidad. Por eso, hermanos, necesitamos dedicar el tiempo, pero también dedicar un espacio, un lugar a solas directamente con nuestro Dios. La lección del martes, el estudio profundo de la Biblia. Ahora, ya sabemos que debemos dedicar tiempo, ya sabemos que debemos dedicar un lugar, ya sabemos que tenemos que tener en cuenta algunos detalles. Pero ahora, ¿cómo estudiar la Biblia de manera profunda? Porque, claro, yo empiezo a estudiar la Biblia y a veces sucede que no entiendo, pastor, ¿qué pueda estar pasando? Bueno, hay algunos detalles que debemos analizar. El primero es que Dios quiere que entendamos que la palabra de Dios no es un libro cualquiera. Por eso lo primero que debemos hacer para profundizar en la palabra de Dios es orar. Necesitamos orar a Dios para decirle, Señor, dame tu verdad, enséñame tu palabra. Y en esa oración siempre dile lo que Jesús nos pidió que dijéramos, que el Espíritu Santo nos conduzca a toda verdad. Entonces, vas a abrir tu Biblia, vas a estudiar, listo, ya sacaste el tiempo, ya sacaste el lugar, estás a solas con el Señor y vas a abrir la Biblia. Y en ese momento, cuando vas a abrir la Biblia, antes de abrirla, te vas a arrodillar o si quieres hacer sentado, como quieras. Mira lo que dice El conflicto de los siglos, página 658. Nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de esas cosas fáciles de entender o impedir que torzamos el sentido de las verdades difíciles de comprender. Mira, para poder tener estudio profundo, no lo vamos a tener si no oramos para que Dios nos autorice y nos guíe en su palabra. No se puede tener estudio profundo, porque si quien la inspiró no me está ayudando, básicamente estoy en el lugar equivocado, estoy en el momento equivocado, estoy haciendo las cosas de una manera incorrecta. El segundo punto es, después de orar,
Ahora voy a empezar a estudiar la Biblia. Abro la Biblia y voy a buscar un texto de mi preferencia o algún tema que de pronto no he entendido bien y quiero aprender. O quizás voy a empezar a estudiar de manera organizada, como lo que se quiere con Reavivados por su palabra. Voy a estudiar un capítulo diario o estoy en un orden, quiero aprender de pronto salmos o estudiar algún libro de la Biblia. Cualquiera sea, el segundo paso es leer y escribir. Y mira lo que dice Salmo 119, versículo 15 y 16. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Una de las maneras para poder comprender mejor, para memorizar mejor, para uh, saber qué quiso decir el mensaje bíblico, es cuando lo leemos, pero también cuando lo escribimos. Escribir hace parte de una manera de atender detalles que de pronto no los tomamos cuando simplemente lo leemos. A veces hablamos de leer, de escuchar, pero escribir también tiene un punto importante, porque eso ayuda a meditar, porque empezamos a ver detalles en la escritura que de pronto no teníamos en cuenta. Podemos ir comprendiendo, podemos ir reconociendo mejor el mensaje de la palabra de Dios cuando lo empezamos a escribir. Aparte que pues eso nos va a ayudar a memorizar los versículos. Puede ser que en la escritura, mientras voy escribiendo lo que aprendí o voy haciendo de pronto una transcripción del texto, entonces voy teniendo como una mejor análisis de la palabra de Dios. El otro punto es compartir. Primero, orar. Segundo, leer y escribir. Y tercero, compartir. Y mira lo que dice Elena de White, El otro poder, página 32. A medida que los hijos de Dios crezcan en la gracia, obtendrán cada vez más clara comprensión de su palabra. ¿Sabes? Hemos recibido una luz y esa luz debe ser compartida. Mira, un ejercicio que te va a ayudar mucho en el mensaje de la palabra de Dios para recordar, para entender mejor, para que se te haga más fácil la memorización, es cuando compartes. Entonces, has orado, has leído, has escrito, pero cuando en el día tú puedas compartir ese mensaje que has aprendido en esa mañana o en ese momento, te va a ayudar a comprender mejor y Dios te va a ayudar a discernir mejor el mensaje de la palabra de Dios. Solamente cuando compartes ese mensaje es que vas a darte cuenta de cosas que de pronto no tuviste en cuenta cuando lo leíste y cuando lo escribiste. Personalmente me sucede que en algunos momentos cuando he leído algún mensaje y lo voy a compartir, cuando lo estoy explicando, a veces pasa que el Espíritu Santo no es otra cosa, no son méritos míos, pero en ese momento digo algo que dije, que después pienso y dije, eso yo no lo tenía planeado decir, o yo eso no lo había visto de esa manera. Pero el hecho de haberlo compartido, de que salga de mí por la experiencia que tuve con la palabra de Dios, entonces ahí me doy cuenta que vale la pena compartir, porque Dios te va dando más luz en el momento que lo haces, que compartes. Mira, cada vez que lo compartamos, cada vez que leamos, cada vez que lo escribamos, cada vez que oremos, vamos a comprender mejor la verdad, vamos a comprender mejor la palabra de Dios, vamos a empezar a relacionar detalles que de pronto vi en este estudio de hace un mes, ahora lo relaciono con el estudio de hoy y empiezo a darme cuenta que tiene mucha concordancia, que concuerda muy bien el mensaje de Dios y entonces quizás puedo sacar un detallito que no sabía o que no tenía en cuenta. Eso es importante. Por eso Dios nos va a dar fortaleza, nos va a ayudar a crecer en la gracia del conocimiento. Y, sabes, quiero leer y finalizar con lo que dice Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El estudio profundo de las Escrituras, cuando lo practicas de esa manera, orando, leyendo, escribiendo, compartiendo, pues vas a crecer en comprensión y te vas a ir dando cuenta que estudiar la Biblia tiene sabor, tiene sazón, tiene gusto, es algo delicioso. En esencia lo que se busca es que busquemos la palabra de Dios, analicemos la palabra de Dios, profundicemos en la palabra de Dios. Puedes empezar ya sea con el año bíblico, puedes empezar de pronto con dudas que tienes en tu mente y dices, bueno, no entiendo cómo esto se da, ¿cómo lo puedo comprender? Bueno, haciendo esto, siguiendo esos pasos, orando, leyendo, escribiendo, preguntándole al texto, ¿por qué la Biblia dice esto? ¿Esto por qué lo dice la Biblia? Entonces pregúntale al texto, cuestiónale, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? Y preguntarle al texto te va a ayudar a entender mejor el contexto de eso que parece confuso. Es delicioso cuando lo haces, es maravilloso. Y entonces, si te apoyas en la palabra de Dios, si te apoyas en un comentario, si te apoyas en la dirección del Espíritu Santo, de seguro tus estudios de ahora en adelante no van a ser así por encimita. Tiene que tomar sabor, tiene que tomar forma y va a nutrirnos y vamos a conocer mejor al Señor porque iremos a profundizar en su palabra. La lección del miércoles, una bendición doble. Mira, de acuerdo a este estudio,
que hagamos profundizando y ahondando más en el tema de la palabra de Dios, vamos a conseguir algunos beneficios. Y mira, existen diferentes métodos para estudiar la Biblia. Existen diferentes maneras para enriquecer el aprendizaje de la palabra de Dios. Y 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ya vimos hasta este punto que la palabra de Dios requiere de tiempo, requiere de dedicación, requiere de un lugar adecuado, requiere de oración, requiere de leer la Biblia, requiere de escribir, requiere de compartir. Y todo eso, a la medida que lo vamos haciendo, la experiencia espiritual, la experiencia cristiana, la experiencia con la palabra de Dios, nos va haciendo un poco expertos en el mensaje. Por eso, lo que dice Pablo aquí es, debe ser un obrero aprobado por Dios y no avergonzarse del mensaje de la palabra de la verdad. Tienes que contar la palabra de Dios, tienes que conocer la palabra de Dios, tienes que memorizar la palabra de Dios. Y eso te hará un hombre de Dios adecuado, un hombre de Dios ideal, un hombre de Dios calificado para enseñar a otros. Pero también hay algo muy importante y es que cuando estudiamos la palabra de Dios, empezamos a variar en ese estudio, en esos métodos que estamos teniendo y vamos a empezar a tener una relación con Dios más profunda. Todo esto que se está mencionando, todos esos tips, todos esos elementos que estamos viendo, solo tienen un propósito: que permanezcas en Jesús, que profundices en Jesús, que te relaciones mejor con el Señor. Por eso Salmos 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Tenemos que sacar espacios para meditar en la palabra de Dios. Tenemos que buscar la manera de relacionarnos con el Señor. Y meditando no significa meditando. La meditación es después de un estudio o puede ser en el momento que estudiamos la palabra de Dios. Pero también puedes meditar mientras estás haciendo tus quehaceres. Es decir, estoy trabajando, pero en esta mañana yo medité acerca del Salmo 23 o acerca de, no sé, del capítulo del día. Y el capítulo del día me enseñaba esto. Y al profundizar me di cuenta de este detalle. Ahora estoy haciendo mis oficios, estoy haciendo mis quehaceres, estoy trabajando, pero ahora puedo meditar y darme cuenta que eso que estudié esta mañana en la madrugada, ahora me sirve en mi día a día. Y empiezo a darme cuenta que tiene sentido que el mensaje de la Biblia ahora lo pueda aplicar en mis actividades. Y al meditar en la palabra de Dios, le voy a encontrar más sustancia, voy a encontrar más sabor, le voy a encontrar más sentido a la vida, porque Dios me está hablando a través de ese mensaje. ¿Sabes? Debemos compartir el mensaje de Dios. Y al compartirlo, mira lo que dice Hebreos 10, 24 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hay un deber como cristianos a leer y estudiar la palabra de Dios. Y es que debemos compartir la palabra. Mira, con esto hay que entender algo muy importante. A veces nos quedamos con lo que dijo otra persona. Dios quiere en esencia que tú te encuentres con Dios. Está bien que escuches comentarios de la Biblia, está bien que escuches sermones, está bien que quieras aprender de temas importantes de la Biblia o que cosas que no entiendes. Pero más que apoyarnos en lo que otro ya se alimentó, porque realmente lo que una persona explica, lo que una persona predica, ese fue su alimento, ese fue su encuentro, esa fue su relación, ese fue su espacio con Dios. Y lo que está enseñando es simplemente el resultado de su experiencia con Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que compartas lo que vives. Pero si tú no lees, si tú no oras, si tú no escribes, si tú no memorizas, si tú no buscas un espacio de oración para encuentro con Dios y para estudiar la palabra de Dios, si tú no sacas el tiempo para dedicar a Dios, pues no vas a poder compartir nada. Quizás esa sea la razón del por qué la iglesia hoy día no predica el evangelio, porque no está teniendo tiempo de estudio con la palabra de Dios. Y yo alabo a Dios por esta lección, porque ojalá muchos hermanos que compran su lección pero no la estudian, ojalá la estudien esta semana. Ojalá invite a la iglesia, a su iglesia donde se encuentre y diga, hermanos, esta lección no nos la podemos perder. Esta lección es práctica, es importantísima. De aquí en adelante tiene que salir cristianos que se dediquen a estudiar la palabra de Dios, que compartan la palabra de Dios. Pero no nos podemos quedar con lo que otro ya desayunó, almorzó o comió. Ahora nosotros tenemos que tener una experiencia directa con el Señor. Y cuando yo la tenga, tengo que ir a contarle a otro, porque eso me va a nutrir a mí y va a nutrir a otro. Pero en esencia lo que Dios quiere es que estudiemos la palabra de Dios para animarnos los unos a los otros, pero más que todo, para alimentarme yo. Entonces, cuando leemos lo que dice esta lección, esa doble bendición, ¿cuál es? Primero, la doble bendición se refiere a que el estudio de la Biblia
puedo yo recibir un crecimiento espiritual, pero también puedo comprender mejor la palabra de Dios. También si yo comparto lo que Dios me ha dado, entonces eso también anima a otro. Entonces me bendice a mí por el mensaje de la palabra de Dios, pero también bendice a otro que lo escucha. También Dios quiere que nosotros, al explicar lo que aprendemos, lo que conocemos, al usted haber entendido algo, ahora usted lo lleve a otro y ese conocimiento que se lo da a otro lo fortalece a usted. Entonces, hay muchas cosas provechosas en este mensaje de la palabra de Dios. Esa doble bendición va a darse cuando tú, al estudiar, al encontrarte con el Señor, ahora compartes. Ahora tienes la oportunidad de enseñarle a otras personas, a animar a otras personas a conocer más de la palabra de Dios. Y en ese fervor que tengas por enseñar la palabra de Dios, mucha gente va a decir, yo quiero que a mí me pase lo que esa persona hace, que cuando estudia la Biblia se le ve que lo estudió, que lo conoce y encuentro gozo, o esa persona encuentra gozo y yo quiero tener eso mismo. Te bendijo a ti la palabra de Dios, pero también al compartirlo vas a bendecir a otros. La lección del jueves, cuán dulce. Bueno, solo aquellas personas que han leído la Biblia, aquellas personas que profundizan, aquellas personas que escudriñan la palabra de Dios, descubren lo delicioso, lo dulce que es estudiar la palabra de Dios. Y por eso vamos a leer el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Lo primero que vamos a mencionar en esta lección, en este día de la lección, es que la palabra de Dios es dulce y cuando la leemos, cuando la profundizamos, encontramos satisfacción y entonces nos deleitamos en el mensaje de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios genera gozo, genera satisfacción, saca todo lo malo que hay en nosotros, todo lo amargo, porque el mensaje de la palabra de Dios endulza y armoniza nuestra vida. Pero también la palabra de Dios nos da inteligencia, nos da sabiduría y nos conduce a rechazar todo lo que está mal. Por eso, mira lo que dice Salmo 119, 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Mira, lo que hace la Biblia cuando tú la estudias es que te ayuda a discernir. Aparte de que el mensaje es dulce, cuando la estudias, la entiendes, la comprendes, entonces te vas volviendo inteligente, te vas volviendo sabio, vas conociendo más la voluntad de Dios. Y cuando viene la acechanza, cuando viene el peligro, cuando viene el pecado, cuando viene la tentación, entonces vas a recibir de parte de Dios sabiduría para entender cuando algo está mal, cuando algo está desviado de la voluntad de Dios. Eso solo lo da Dios, pero lo da cuando estudiamos la palabra de Dios. No sé si eres de aquellos que ha sabido determinar en qué momentos hay que tomar decisiones y en qué momentos hay que huir como José. En qué momentos decimos, ¿cómo podría ser semejante mal? ¿Cómo José llegó a determinar eso? Porque conocía a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Pues cuando conocemos su palabra. También otro punto importante es que la palabra de Dios invita gratuitamente a todos a que nos alimentemos de la gracia y de la palabra que Dios tiene. Por eso mira lo que dice Isaías 51. Dice, venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Este texto primero habla de que esto es una invitación universal. Todo el que quiera va a encontrar gratuitamente alimento espiritual. Y lo que se ofrece es que para todo el mundo se pueda satisfacer el hambre y la sed que el ser humano tiene. Y con esto, al escuchar a Dios, al atender al llamado de Dios, podemos tener vida y le podemos dar sentido a nuestra vida. Pero también es importante, apreciado hermano, que busquemos a Dios y tengamos la disposición correcta para, al estudiar la palabra de Dios, vayamos con un corazón listo y dispuesto a que Dios nos ayude. Mira lo que dicen los versículos 5 al 7. Dice, he aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Acá hay una decisión que tomar, y es buscar al Señor. Buscar al Señor requiere de decisión,
requiere de que vayamos a Él, dispuestos a que Él nos ayude. Implica también que tomemos la decisión de abandonar nuestros caminos, de abandonar todas nuestras malas decisiones, nuestros malos deseos, nuestra pecaminosidad y vayamos al Señor, porque allí se ofrece abundante perdón, allí se ofrece la oportunidad de la misericordia de Dios y hay una urgencia, porque el texto dice, mientras pueda ser hallado. Va a haber un momento en que ya Dios no puede ser hallado. Por eso el texto es búsquenlo, búsquenlo porque hay perdón, hay suficiente bendición, hay gratuitamente para todos y por eso debemos buscar al Señor cuando se puede. Pero también mira lo que dice ahora los versículos 8 al 11. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Qué lindo, porque todos estos textos aparecen en el capítulo 55 y hay varios textos conocidos, son promesas para nosotros. Y qué importante que la palabra de Dios produzca ese crecimiento espiritual en nosotros. Que salgamos del pecado, salgamos de la maldad, salgamos de la oscuridad y ahora que se cumpla lo que Dios ha prometido para nosotros. Dios quiere, hermanos, que en nuestra vida haya un fruto, que haya un carácter transformado por el poder de Dios. Pero para eso tenemos que permanecer y buscar ser saciados por la palabra de Dios. Cuando eso sucede, pues entonces en nuestro corazón va a haber alegría, va a haber gozo, va a haber paz y va a haber la certeza del perdón y de la misericordia de Dios en nuestra vida. Hermanos, ¿qué quiere el Señor que nosotros entendamos en esta obra? ¿De qué manera concreta podemos entender que debemos buscar al Señor? Y el texto dice en el versículo 6, mientras Él pueda ser hallado. Tenemos que sacar tiempo para estudiar la Biblia. Es inevitable. Necesitamos abrir la palabra de Dios. Pero también debemos orar antes de estudiar. Debemos aplicar, leer y aplicar lo que leemos. Poner en práctica lo que leemos. Y obviamente abandonar todo aquello que nos separa de Dios, todo aquello que es incorrecto, todo aquello que al recibir la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, entonces determinamos lo que está mal y lo rechazamos. No puede ser que quien conoce lo que está mal lo siga practicando. Incluso Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, comete pecado. Entonces Dios nos dé sabiduría para también decidir y tener dominio propio. Ser capaces de avanzar en el nombre de Dios a pesar de que nos guste eso que está mal. Que se parezca atrayente, que parezca agradable, pero al final es un camino de muerte. Entonces pidámosle a Dios no solamente leer, conocer y aprender, sino practicar y vivir en la palabra de Dios. Y cada día buscar tomar las mejores decisiones hacia el Señor y de seguro el Señor estará con nosotros. En la lección del viernes para estudiar y meditar leeremos lo que dice el libro El Otro Poder, la página 30 y 31. No debemos pretender que la Biblia coincida con nuestras opiniones o pensamientos. ¿Cómo investigaremos las Escrituras? Hemos de clavar las estacas doctrinales una por una y luego procurar que la Escritura se ajuste a nuestras opiniones establecidas. ¿O tomaremos nuestras ideas y conceptos de la Escritura y mediremos nuestras teorías desde todo ángulo por la palabra de verdad? Muchos que leen y enseñan la Biblia no comprenden la preciosa verdad que están estudiando o enseñando. Muchos dan a la palabra de Dios un significado que se adecua a sus propias opiniones. Tres aspectos importantes de lo que dice Elena White. Lo primero es que la Biblia no puede adecuarse a nosotros. Nosotros nos adecuamos al mensaje de la palabra de Dios. Y créeme que hay un peligro cuando llegamos a conclusiones que están fuera del alcance o de los límites del mensaje de la palabra de Dios. No forcemos nunca a la Biblia a decir lo que no ha dicho. No inventemos cosas que la Biblia no ha dicho, porque todo esto nos lleva a cometer errores terribles. La Biblia dice que fue inspirada por Dios. Es útil para redarguirnos, para corregirnos, para enseñarnos, para exhortarnos. No es para que nosotros le hagamos decir cosas que no ha dicho. El segundo aspecto de lo que menciona Ellen White que me llama la atención es que evitar ese estudio superficial, que es lo que a veces provoca que la gente diga cosas que no dice. Por ejemplo, hay gente que dice, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Tú crees que una persona que ha estudiado la Biblia va a decir semejante cosa cuando la Biblia no lo dice? Hay gente que le hace decir a la Biblia que habían tres reyes magos, uno Gaspar, Melchor y Baltasar. Y la gente lo dice. Y dice es que la Biblia lo enseña. Y la Biblia no lo dice. Tampoco dice la Biblia que uno era negrito, que el otro era no sé de qué color. Y empiezan a sacar hipótesis de que eran tres, de que eran de estos colores, de que estos eran sus nombres. Y la Biblia jamás lo ha enseñado. Otros incluso dicen, Pablo iba montado en su caballo. Y cuando usted va a la Biblia no habla que iba en un caballo, ni en un camello, ni en un burrito, ni en nada. Dice que simplemente cayó al suelo. Entonces, ¿por qué decir cosas que la Biblia no dice?
¿Sabes cuándo pasa? Cuando no estudiamos la Biblia de manera profunda, cuando somos estudiosos superficiales de la palabra de Dios. Es que incluso no se puede decir estudiosos, se puede decir cristianos superficiales en la lectura de la Biblia. No estamos estudiando, estamos leyendo o quizás escuchando lo que otros dicen y lo repetimos. Dios quiere que, hermanos, profundicemos en el mensaje de la palabra de Dios. Pero también hay otro aspecto, un tercer aspecto, y es que a veces interpretamos la Biblia según nuestras opiniones personales. Es que yo crecí de esta manera y la Biblia dice así. Cuidado, cuidado, porque la Biblia no dice lo que tú quieres. La Biblia dice lo que es. Mira, es tan interesante que a veces incluso lo que dice la Biblia no lo queremos aceptar. A mí me llama la atención que el Señor Jesús utilizó muchas frases, dijo muchos conceptos y principios para nosotros los cristianos que no nos amoldamos a eso. Por ejemplo, te voy a poner algunos ejemplos. Primero, el Señor dijo, si alguno viene y te pega en un cachete, entonces nuestra cultura, nosotros los seres humanos decimos, entonces yo no me dejo. Pero la Biblia dice, tienes que poner la otra. Si alguien te pide que cargues, lleve su carga 1 kilómetro o 1 milla, entonces llévala otro más. Si alguien te pide tus ropas, despréndete y dale más. O sea, la Biblia lo que está enseñando es un concepto totalmente diferente a nuestras opiniones. La Biblia dice, es mejor dar que recibir. El mundo nos ha enseñado otra cosa. Nuestra familia, nuestros conceptos humanos nos han enseñado otra cosa. Y es, si yo recibo, entonces doy. Pero la Biblia dice, es mejor dar que recibir. La Biblia dice, si alguien peca contra ti, escucha bien, si alguien peca contra ti, Mateo 18, ve y búscalo. Pero ¿qué nos ha enseñado el mundo? ¿Qué nos ha enseñado el corazón egoísta y orgulloso? Que somos nosotros los ofendidos, pues entonces que vengan y me pidan perdón. Pero la Biblia dice, si alguien peca contra ti, ve, búscalo aparte y arreglen ese problema. Pero es difícil. A veces que como iglesia, como hijos de Dios, atendamos a esos conceptos. Quizás a veces los pasamos por alto, pero queremos solamente que Dios haga o se amolde a lo que nosotros hemos pensado, nos han enseñado por nuestras costumbres. Tengamos cuidado, hermanos, porque la Biblia es la palabra de Dios y fue inspirada para que nos inspire a nosotros. Nosotros no podemos cambiarle ni una coma ni una tilde, porque Dios se molesta. En esencia, hermanos, esta semana aprendimos muchos temas, muchas cosas. ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo estudiarla? Primero que todo, debemos tener una disposición de humildad. Y con esa disposición de humildad tenemos que sacar un tiempo dedicado para Dios, un espacio para Dios, un lugar especial para Dios. Leer, y antes de leer, perdón, orar lo suficiente para que Dios nos ayude en el estudio. Pedir que sea el Espíritu Santo que nos ayude. También leer la palabra de Dios y lo siguiente, escribir. Ya sea el texto, ya sean mis ideas, ya sean los detallitos que de pronto no entiendo, preguntarle al versículo, cuestionar el texto con un por qué, para qué, cuándo, dónde, cómo. Quizás a veces no van a haber respuestas, pero en muchas ocasiones sí se puede preguntar porque así podemos entender mejor el mensaje de la palabra de Dios. De nada nos sirve sacar el tiempo, estudiar, repasar, orar y todo esto si no la compartimos, porque cuando la compartimos la comprensión se va a dar. Al comprender más la palabra de Dios, Dios nos seguirá dando de sus tesoros, seguiremos explorando y le encontraremos más sentido y valor al mensaje de la palabra de Dios. Es tiempo de que como iglesia ya estudiemos más la Biblia. Y puede ser que tú las estás estudiando. Puede ser que de algo de lo que la lección de esta semana nos está enseñando, de pronto tú no lo tenías en cuenta. Pero al aplicar todos estos conceptos, de pronto vas a tener una mejor experiencia con el mensaje de Dios. Y más que con la palabra de Dios, tienes que enfocarte que en ese momento que te encuentras con la palabra de Dios, también te encuentras con Jesús. Y cumples a lo que leíamos al principio en Juan capítulo 15. Permanecer en el Señor. Y el que permanece en el Señor llevará mucho fruto. Querido hermano, deseo de verdad que esta lección haya impactado tu vida, así como lo ha hecho conmigo. Y que tengamos un estudio sincero, profundo, que anhelemos conocer más al Señor y que compartamos de esta luz que hemos recibido. Si ese es tu deseo, yo quiero invitarte a que coloques la frase para esta semana. Y es, Señor, ilumíname con tu palabra para predicarla a los que la necesitan. Señor, ilumíname con tu palabra para predicarla a los que la necesitan. Necesitamos ser mensajeros de este mensaje tan importante y valioso. Y solo le vamos a tomar ese valor cuando hagamos todo lo que estudiamos en esta semana. Quiero orar para finalizar este estudio y ponernos en las manos de Dios. Querido Padre, gracias, Señor, porque esta lección, una lección muy práctica, con tips, con enseñanzas y con algunos aspectos que nos llevan, Señor, a entender mejor tu palabra, nos han ayudado, Señor, a acercarnos más a ti.
Ayúdanos y danos la fuerza, danos el valor, danos la valentía para que podamos, Señor, enfrentarnos a la pereza, al orgullo, a de pronto a las distracciones y excusas que a veces sacamos y podamos tener esa disposición de tener un espacio para encontrarnos contigo y tu palabra. Enséñanos, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros y podamos doblegar nuestro cansancio y darle, Señor, la oportunidad a tener un espacio, un tiempo a encontrarnos contigo. Hoy, Señor, nos ponemos en tus manos. Bendícenos, ayúdanos y prospéranos en el plan de estudiar más y mejor el mensaje de tu palabra. Danos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Hermano querido, gracias por acompañarnos, por darle me gusta, por compartir, por dejar su saludo y con la ayuda de Dios nos veremos en una próxima lección. Y como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Que Dios te guarde.